Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta quinta edición de los encuentros de verano. A partir de ahora ya los vamos a denominar Encuentros en Santa Cruz, un poco como homenaje a este entorno privilegiado del que disponemos en la Universidad de Valladolid, este Palacio de Santa Cruz, que constituye un marco, pues yo creo que muy bonito para el propósito de estos encuentros, propiciar el diálogo, el debate. En este año, además, pues tenemos también la suerte de desarrollar esta iniciativa, estos encuentros en Santa Cruz, en colaboración con el Foro de la Cultura. Y quiero agradecerles pues, esta simbiosis que hemos hecho desde la Universidad de Valladolid, desde el Centro Buen Día, que dinamiza la actividad cultural y traslada la actividad cultural de la Universidad de Valladolid a la sociedad, junto con el Foro de la Cultura. Unimos fuerzas, colaborábamos ya en otro ámbito y creo que bueno, pues estamos muy contentos de que colaboren con nosotros, de que colaboremos con ellos y establezcamos esta alianza que yo creo que a los que beneficia pues es a las personas interesadas en acercarse a estos encuentros. La historia de los encuentros pues, es sencilla pero intensa, gracias a Carmen Vaquero, la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, que tuvo la iniciativa de propiciar este formato y de, además, siempre pues, proponer una temática de reflexión que nos sirva para pues, fomentar ese diálogo y poner el foco en un aspecto que nos pueda provocar, ¿no? Que nos pueda provocar ese diálogo. Hemos recorrido durante los últimos años, hemos recorrido pues, distintas temáticas. Iniciamos con la belleza y su contrapunto, el esperpento. Y bueno, pues hoy estamos enfocando el tema en otro aspecto de la sociedad provocador, la avaricia y su contrapunto, el altruismo, ¿no? También hemos llevado, a través de esta iniciativa de los encuentros de la universidad, lo hemos llevado, el año pasado lo llevamos a los campus. Ya saben que tenemos, además de en Valladolid, tenemos en Palencia, en Segovia y en Soria. Y también pues, hemos arrancado formatos de este tipo en nuestros campus para que bueno, pues, se vaya extendiendo esta iniciativa. Bueno, concretamente, en este caso, en el caso de los encuentros en Santa Cruz, este año, como decía, lo dedicamos, el punto de inicio del debate es la avaricia, que invade tantas regiones de la vida que llevamos habitualmente en la sociedad, ¿no? En nuestro hábitat, en nuestro entorno. La avaricia, pues, el afán desmedido por las cosas, pues, nos puede llevar a implicaciones no deseadas en muy diferentes ámbitos, ¿no? Muy diferentes ámbitos culturales, también delictivos, cuando ya toma un extremo. Y el contrapunto del altruismo. Veremos cómo nos ponen en perspectiva que bueno, pues en España tenemos la fortuna de tener una generosidad que nos lleva a ser pues, el segundo país en donación de órganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar sobre la avaricia, pero tener el contrapunto también positivo del altruismo, yo creo que eso es lo que nos van a permitir el elenco de ponentes que tenemos con nosotros, que creo que habrán tenido la oportunidad de ver el programa, y la verdad es súper atractivo desde mi punto de vista, porque desde distintas perspectivas, desde periodistas, desde artistas, del mundo de la judicatura, del mundo de la política, de muy diferentes perspectivas, nos van a aportar su visión sobre esta temática. Yo les agradezco, por supuesto, a todos los que han tenido la generosidad de acercarse a la Universidad de Valladolid, de sacar un hueco en sus agendas para compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Se lo agradezco sinceramente que hayan venido con nosotros. Y no me voy a extender mucho más porque todos los que habéis venido aquí habéis venido a escucharles a ellos, a ver cómo nos provocan, cómo fomentan el debate y el diálogo en torno a una temática que hemos propuesto desde la Universidad de Valladolid, pero que ellos desarrollarán, por supuesto, con su conocimiento y su trayectoria. Así que no me voy a extender mucho más. Espero que durante estos 2 días sean 2 días de disfrute intelectual, también de disfrute
de compartir opiniones, de compartir puntos de vista y que nos enriquezcamos todos con la trayectoria, con el conocimiento de estas personas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar presentes con nosotros en la Universidad de Valladolid en estos encuentros en Santa Cruz y damos por iniciado estos encuentros de 2023 y espero que los disfruten y que sea de su satisfacción. Nosotros lo hacemos con el mayor de nuestros cariños. Muchísimas gracias a todos y doy paso ya a los intervinientes. Gracias. Bueno, para romper el hielo vamos a darles un aplauso a Ana Pardo de Vera, David Jiménez y Jesús Cintora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de Valladolid y al Foro de la Cultura por organizar estos encuentros que nos dan la oportunidad, como decía el rector, de salir un poco de nuestra vida cotidiana, pararnos a reflexionar y a abordar cuestiones que tenemos un poco olvidadas como la avaricia. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me paré a pensar en ese concepto como lo he hecho estos días y como lo vamos a hacer a partir de ahora. Conocen todos muy bien a los tres periodistas que nos acompañan. Tienen algunas cosas en común, varias. Los tres son periodistas. Los tres son periodistas influyentes, tanto en los medios de comunicación, son relevantes en la profesión y son también influyentes en la creación de opinión, en el escaparate mediático, digamos. Los seguimos de cerca. También son los tres los listos de la clase, son los mayores, son de enero y febrero todos, son de los espabilados. Los tres conocen muy de cerca el poder y lo han sufrido y seguramente nos hablen algo de eso. Y los tres son escritores y, por cierto, tienen sendos libros que son ideales para cargar en la maleta de este verano porque forman la terna perfecta. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos también un poco de ellos. Después, a lo mejor, profundizamos un poco más en su biografía e intentaremos también sonsacarles algún secreto sobre esto de la avaricia, pero para empezar les lanzamos esa pregunta que es la que preside el programa de estos cursos de verano. La avaricia, deber o placer. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos acotarlo, si es que podemos, en esas dos opciones o en alguna otra? Ana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Lucía, muchas gracias a la universidad, rector, por permitirme estar aquí, por invitarme a este foro que me parece francamente necesario, además, cuando vivimos en la sociedad de la información inmediata. Sentarse a reflexionar y pararse a pensar creo que es imprescindible si no queremos ir a la hecatombe total ya en el momento en el que estamos. El tema de la avaricia, fíjate, decías tú, no sé la última vez que hablé de la avaricia. Yo, de la avaricia en sí misma, o sea, como término, como idea, como concepto, creo, me viene siempre la idea... Me eduqué en un colegio católico, la idea de los 7 pecados capitales, y uno de ellos es la avaricia, ¿no? Entonces, pero al final es la influencia de ese concepto a lo largo de toda la historia, la influencia de la tradición judeocristiana, todo lo que ha traído y lo pertinente que es ahora el término en el momento en el que vivimos, en un momento de globalización, en un momento de profundas desigualdades, en un momento donde la riqueza se concentra en muy pocas manos, en un momento de emergencia climática donde los recursos naturales pasan a ser riqueza y vemos cómo esas pocas manos también intentan acaparar el agua, las energías, en fin, todos esos recursos que, como nos habían venido advirtiendo, son perecederos. La avaricia es la acumulación de riquezas por sí misma para uno, sin pensar en las consecuencias de lo que esa acumulación para ti mismo tiene en los demás. Es decir, es el pensamiento, en mi opinión, el pensamiento individualista neoliberal
por excelencia, llevado a los nuevos tiempos. Es el mercado amigo, el mercado se regula solo y todo este tipo de conceptos que hemos visto que han fracasado, porque ni el mercado se regula solo, ni, como decía Adam Smith en el siglo XVII, trabajar por el interés particular, cada uno por el suyo, no hace mejor las sociedades ni hace mejores a los demás. Entonces, bueno, yo creo que es un concepto muy, insisto, muy pertinente, muy actual, y creo que da mucho de sí, desde luego, para reflexionar. David. Bueno, muchas gracias también, ¿no?, por la invitación. Es un placer, el lugar es fantástico y no tiene nada que ver con la avaricia, ¿no? El lugar es como contradictorio, ¿no? La verdad es que después de la introducción de Ana, más que ir al concepto de avaricia, a mí me gustaría hablaros un poquito al principio de lo que yo considero la avaricia innecesaria en la que vivimos ahora mismo. Es decir, hay esa acumulación brutal de dinero, poder y toma de decisión en unos pocos. Por supuesto, esto tiene un impacto en la mayoría, y una de las cosas que yo percibo es que no hay ninguna connotación negativa hacia la avaricia como la que había a lo mejor antes, ¿no? Entonces, esto lo ves en todas las esferas, ¿no? En la política, lo ves en las empresas, es más y más constantemente. Pero lo ves también en las actitudes personales. Yo espero que no haya aquí ningún fan de Leo Messi, porque me voy a meter un poquito con él. Por un ejemplo de avaricia innecesaria. Una persona que en el Fútbol Club Barcelona tenía un contrato de 500 millones de euros, que recibe la propuesta de promocionar un régimen dictatorial, misógino y terrible como el de Arabia Saudí, y firma un contrato para promocionar ese régimen. ¿Por qué? Es imposible que ni él, ni la próxima generación de su familia, ni las próximas 20 generaciones que sigan puedan gastarse el dinero que ha conseguido por méritos propios gracias al talento futbolístico que tiene. ¿Qué necesidad puede tener alguien así en vender sus principios por un poquito más, ¿no? Y esto, trasladado a todos los sectores, como decía, está también muy presente en nuestro sector, el de los medios de comunicación, donde vemos que las grandes corporaciones, y no hablo solo de España, sino a nivel global, las grandes corporaciones no se han conformado con beneficios desorbitados, sino que quieren más. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue influyendo en el poder político para que te haga los favores que te van a permitir conseguir todavía más. Y los medios de comunicación son un vehículo perfecto. Entonces hay mucha avaricia en el intento de controlar esos medios de comunicación para ampliar tu poder, para ampliar tus beneficios y para estar en una posición de decidir sobre el destino de la mayoría. Y por eso me parece tan importante la función del periodismo para pelear contra esa avaricia y contra esa acumulación de riqueza y de poder. Creo que el periodismo, cuando se ejerce teniendo en cuenta el interés de los ciudadanos y no de esos intereses, es un contrapeso para esa avaricia que ha creado un mundo cada vez más desigual. Y creo que de esto podremos luego hablar un poquito más. Pero creo que nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, cosa que desgraciadamente ahora ocurre solo de manera excepcional, podemos ser un contrapeso a la avaricia que está carcomiendo nuestras sociedades. Sin duda, porque también desde el periodismo se crean las corrientes de opinión, se pone el foco en unos temas, se quita a otros, pero decía Ana, la avaricia era un pecado, los pecados cumplían una función, la avaricia era algo negativo. Ahora la avaricia es un valor, igual que el cinismo es un valor y no recibe un reproche moral por parte de la ciudadanía. Jesús no sabe nada, sin embargo, de esto de los medios. De los medios y del el poder detrás de los medios y la avaricia que se esconde detrás.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación a la organización y muchísimas gracias por quienes estáis aquí y nos acompañáis. Para mí, además, es bonito porque estoy en mi tierra. Soy castellano, soy de Castilla y León, a pesar de que, por supuesto, también hablaré de los avariciosos que los hay y los caciques de esta tierra. Hablaremos un poco. Pero sí, se podría hablar mucho del tema. Me parece un buen asunto a tratarlo. Voy a contar de forma esquemática, a lo mejor, en 3 aspectos, ¿no? Hay una avaricia que está claramente en el sistema establecido. Se ha establecido un sistema en el cual quienes más tienen ya no es que quieran ganar más, es que tienen que ganar más que en el trimestre anterior. Estamos hablando de sectores como la banca, las energéticas, las cadenas alimentarias, las farmacéuticas, los fondos de inversión. Prima más el beneficio que el servicio y la cotización que la razón. Y me explico. Por supuesto, y sabemos en Castilla y León lo que ocurre, por ejemplo, con el deterioro de la sanidad pública. Cuando entran fondos en el negocio de la privada, evidentemente son empresas que quieren tener un beneficio. Ahí no está por encima el servicio. Son empresas que tienen que justificar en un balance que eso es rentable económicamente. Entonces, cuando se pone por encima el beneficio del servicio, tenemos un problema. ¿Y por qué digo que la cotización se pone por encima de la razón? Porque esas empresas intentan obtener unos resultados económicos que supongan una buena cotización en bolsa. Yo no estoy criminalizando a todo el sistema empresarial en absoluto, ¿eh? De hecho, de este país tiran en buena medida los autónomos, por ejemplo, que no cotizan con sus empresas en bolsa, ¿no? Pero sí que se pone por encima ese negocio, ¿no? Y luego me parece también digno de contar que el sistema está montado así y que al mismo tiempo que ocurre que hay grandes corporaciones como la banca, las constructoras, las energéticas que están ganando cada vez más dinero, la ciudadanía por lo general está pagando en los últimos tiempos más. Paga más por su cesta de la compra, paga más por su energía, paga más por su hipoteca, está pagando, está acabando abonándose, por ejemplo, a un seguro privado de sanidad si quieren que le atiendan. Yo soy de una tierra, de Castilla y León, donde en origen, en Soria, hay gente que está siendo trasladada desde Soria hasta Salamanca. Os están haciendo un seguro privado porque no soportan cientos y cientos de kilómetros para que los vea un médico. Y es gente que paga sus impuestos. Lo digo porque yo vivo en Madrid, se habla mucho del deterioro de la sanidad pública en Madrid, pero también lo hay en esta tierra a la que pertenezco. Y brevemente, lo que decía David de los medios, sí, efectivamente yo que he sufrido la censura, veo el deterioro que está habiendo también con la libertad de prensa cuando desde poderes económicos o mediáticos o políticos, que algunos se quejan mucho, pero también practican el hecho de denostar a los periodistas si no les bailan el agua. Hay quien desde la política, la economía, no pretenden a periodistas que les sirvan al ciudadano lo que debe saber. Quieren palmeros, quieren gente que les baile el agua. Y esta tentación ocurre a izquierda, derecha, centro, arriba y abajo. Eso es lo que se pretende. Y eso es una desgracia. Y eso también es avaricia. Eso también es avaricia. ¿Por qué lo hacen? Por egolatría. No lo hacen por un servicio a la ciudadanía. Claro, es que bueno, es muy amplio, es muy gradual, pero decía David, el caso de Leo Messi, por ejemplo, está ¿quién pone la medida y en qué contexto vamos a analizar o a medir a partir de qué punto es avaricia? Esto es como las cookies, ¿no? Tú entras en una web y te piden que aceptes cookies y te dicen, estas son legítimas. Tú dices, venga, pues vale, las acepto. A partir de aquí ya te estamos robando datos y ya le estamos echando un poco de cara, ¿no? ¿Quién pone el límite? ¿Cuándo es desmedido? Cuando también hay un arrastre del mercado al que tú perteneces, ¿no? Yo creo que Ana lo ha dicho en su primera intervención. En el momento en que tu avaricia, tu ambición, yo creo en la ambición personal. Yo no creo que haya nada negativo en querer tener más. Pero en el momento en el que tu deseo de tener más tiene un impacto negativo en personas que van a tener menos o que no van a llegar a fin de mes, ahí empiezas a entrar en esa avaricia que tiene un efecto. No, mira que no quería meterme con Messi más de la cuenta, pero por ejemplo, has hablado de la evasión fiscal. Pero hablando de los límites,
Claro, la evasión fiscal, que cuando van al juzgado a declarar, la gente les aplaude. jalea. Pero, Claro. ¿cuál es el límite en ese caso? Para mí es clarísimo. Cuando tu beneficio lo que está haciendo es lavar la imagen de un régimen donde la gente es ejecutada por oponerse al régimen, donde las mujeres son reprimidas de la manera más burda, donde hay un líder que ordena descuartizar a un periodista en el consulado de su país en Turquía. Es decir, en el momento en el que tú, para conseguir algo más, estás perjudicando a gente y no estás, digamos, teniendo una posición moral, vuelvo a insistir en lo de innecesariamente, porque yo creo que está más justificado romper los principios cuando no llegas a fin de mes y tienes que poner comida o un hogar para tus hijos. Y a lo mejor sí que ahí no se te puede exigir el coraje moral de tener una posición de principios. Pero, y esto lo llevo también al tema de los medios. Cuando aquí yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de censura, yo recuerdo que en el momento en el que yo publiqué el libro El director, y bueno, me despidieron de varios medios y demás, recuerdo que hubo un locutor muy conocido de radio, cuyo nombre ahora no recuerdo. No recuerdas. No quieres acordarte. Que me escribió por mensaje privado y me dijo: todo esto que cuentas en el libro, dice, yo lo he leído con vergüenza, porque veía lo que contabas y yo durante 30 años he visto que esto ocurre. Dice, y siento vergüenza de no haberlo contado. Este correo fue de hace 4 años. Y entonces yo le contesto, bueno, no pasa nada, todos hemos caído en un momento, nunca es tarde. Han pasado 4 años y no respondió a mi mensaje. No conocemos su tono de voz. Es decir, una persona que es un locutor famoso de radio que podrá llevarse 4 o 5 millones al año, en un momento dado renuncia, a pesar de estar en una posición de privilegio que le permite denunciar el sistema y lo que está mal, de una manera que podría ayudar a mejorarlo, renuncia. ¿Por qué renuncia? Por avaricia. Porque no quiere renunciar a esos 4 o 5 millones del próximo año. O una promoción incluso para ganar más. No está dispuesto a tomar el riesgo ni la posición de coraje moral de hacer algo que le pueda perjudicar. Aunque sepa que hay muchos compañeros en las redacciones que están sufriendo censura y que él está en una posición de ayudar a que eso no ocurra, ¿no? Ahí insisto un poco en la avaricia innecesaria y en aquellos que estando en una posición de fuerza que les permite igualar el tablero de juego, no lo hacen. Se exige de alguna manera actos heroicos individuales en ese sentido. Me recuerda, por ejemplo, esta noche hay un concierto aquí en Valladolid del que hemos hablado mucho los periodistas estos días. Hay un concierto de Soledad Morente, que es el que vamos a disfrutar nosotros y es el bonito, pero hay otro que es el que es más relevante en el sentido periodístico, que es el de Martin Garrix, que es uno de los 10 DJs productores más importantes del mundo ahora mismo, que no se sube a un escenario por menos de 200.000. Bueno, ese tipo de... ¿Qué mayor me acabas de hacer? Porque no sé quién es. Ya, no, yo tampoco lo sabía. Joder, mira que no saber quién es Martin Garrix, Jiménez. Yo sé que es... Anda, Lo calla, siento. calla. Que aquí los tres... Pero yo te canto aquí algo de Julio vamos Iglesias para en un No vamos, sé cuál es el ya. caché de Julio Iglesias, sería interesante también Bueno, saberlo. va. Bueno, en esto de la música, yo pienso, haciendo un breve, Sí. que si Es el negocio. se lo pagan será porque probablemente lo vale y lo genera. Quiero decir, Hay claro. gente, la desgracia ocurre cuando hay gente en la sociedad a la que se lo pagan y no lo genera y no lo vale. Y se lo O sea, paga con una todos mis institución, respetos por ejemplo. al que no conozco, ¿sabes? Si me permites un poco también, al hilo de lo que estábamos comentando, está la parte de la avaricia y luego yo creo que hay algo que podemos hacer en sociedad como autocrítica, que hay una clave que se desarrolla en un sistema en el que efectivamente hay élites que ganan muchísimo y que está montado así para que ganen cada vez más y que justifiquen que tienen que ganar más que en el anterior trimestre,
también hay una clave en el sistema en el que vivimos, que es el individualismo. Hemos ido a una sociedad cada vez más individualista. Y esto va aparejado del miedo. La avaricia, ¿no? En mi pueblo, yo en Ágreda, ahí recuerdo cuando pasaba algo así que considerábamos que alguien era un abusón, decíamos esto de la avaricia rompe el saco, y a lo mejor le dábamos 2 hostias o 2 collejas, ¿no? Yo no justifico la violencia, no voy a pedir que... No la justifico, ni voy a poner que pongan aquí la guillotina, no justifico la avaricia, ni justifico las collejas, pero sí que es verdad que sabemos perfectamente que hoy en día los que abusan juegan con el hecho de que la sociedad es más individualista, está más inmovilizada, mucho más conformista y traga carros y carretas. Es decir, lo estamos viendo. Aquí hay mucha gente que sabe probablemente lo que es salir a defender en la calle derechos cívicos que ha costado mucho conquistar. Y hoy en día la calle está muy tranquila. Y repito, yo no apelo a la violencia, apelo a defender cívicamente derechos que están amenazados o que se deterioran. Yo, sinceramente, antes he hablado, por ejemplo, del deterioro de la sanidad pública. Yo no sé cómo la gente traga y aguanta tanto cuando está viendo que le va la vida en ello. Entonces, también creo yo, cuando se ha construido una sociedad más individualista, que tiene más miedo, que es probablemente menos dada a organizarse en grupo para defender sus derechos, esto lo estamos viendo y aquí lo sabemos perfectamente en los centros de trabajo, como decía, o en los oficios o en los gremios, como decía David. Pero mucha gente probablemente sabe que eso ocurre, y no solamente en el periodismo, ese individualismo, esa inacción de agruparse para defender derechos. Y eso los de arriba lo saben y se aprovechan de eso. Y yo creo que eso nos lleva a algo peor, porque yo creo que los que abusan tienen que tener algo de miedo. Y repito, no estoy hablando de miedo físico. Hay gente que cívicamente en este país ha salido a la calle a defender, pues desde el fin de la violencia de ETA a el derecho al aborto, el 15M, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Aquí hay gente, a ver, hay a veces que se dice, ¿no? La democracia la trajo el rey este que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, ¿no? No. Aquí hubo gente que sabe perfectamente lo que es que la molieran a palos, que la encarcelaran, tener a los familiares en las cunetas mientras los que habían rapiñado en la dictadura seguían forrándose como los padres y los abuelos, pero salieron ahí a defender lo que hemos conquistado, ¿no? Y hoy en día eso yo creo que se ha perdido bastante. Entonces, la avaricia sí juega con el individualismo que hay en la sociedad y con cierto miedo, apatía, inacción. Llámale, pues, si quieres, aborregamiento, que es lo que quieren. Desde la política también a veces se pretende que haya ciertos rebaños, ¿no? Que la gente este es el rebaño A, el rebaño B. O que haya una especie de trincheras. Quieren que por la mañana la gente oiga en determinada emisora ya lo que tiene que pensar, lo que tiene que defender. Y yo apelo también a eso, igual que apelo a una sociedad más solidaria y más activa y más movilizada, apelo a una sociedad con criterio y con capacidad de crítica. Con capacidad de criticar, hay que criticar incluso a los que has votado, aunque les vuelvas a votar si quieres, porque quieren soldados. Y ya no te digo nada, como consideren que te has apartado del rebaño, tienen a sus perros para que te muerdan. Hacia esto hemos ido también. Y va muy ligado con la avaricia y con el hecho de la pasividad, a pesar de lo que pueda ocurrir, decir, no voy a contarlo porque si no me va en ello el parné y no vaya a ser que me vaya mal. Mejor que me vaya bien a mí y el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pero eso que has dicho es importantísimo. El poder y la acumulación de poder ya no tiene miedo. Pero no tiene miedo ni siquiera a la verdad. Porque como la verdad ya no se cuenta, como han comprado aquellos que podían contar esa verdad, no tienen nada que temer. Antes por lo menos quedaba la vergüenza. Oye, tú eres un avaricioso, tú eres un corrupto. Los periodistas denunciábamos eso, contábamos la verdad y por lo menos, a lo mejor ganaban aún así, porque es muy difícil vencer al poder cuando tiene esa fortaleza. Pero tenían la vergüenza de tener que todo el mundo viera lo que eran. Y si perdemos eso y los periodistas no hacemos nuestro trabajo, no tienen ni siquiera que temer por su reputación. Y entonces la impunidad ya es total y absoluta. Pero no tienen, o sea, quiero decir, ellos lo que tienen ahora, quiero decir, esos avariciosos del poder, ergo de bienes materiales, que es dinero a expuertas,
tienen herramientas mucho más poderosas de las que tenían antes. Y en esta confusión de información, de bulos y de fakes, y donde no hay orden ni concierto, porque no se han molestado tampoco en que haya unos mínimos, en este desorden, en este caos, es muy fácil desmentirlo todo, lo que no te interesa. Entonces, el problema es que la gente ya no distingue entre lo que es verdad y lo que no lo es. Porque unos te dirán que esto no lo es, los otros te dirán que esto tampoco, que lo que les perjudica a ellos tampoco, y al final se siguen haciendo los dos bandos. Entonces, preguntabas antes, que me parece muy interesante el debate sobre dónde están los límites de la avaricia, o sea, cuándo es lícito que a la gente le guste prosperar en su trabajo, que le guste tener un buen sueldo, que le guste cada vez mejor, que le guste escalar posiciones, que le guste vivir bien, que le guste tener... Por supuesto que es lícito, pero ¿cuándo se sobrepasa? David apelaba a la individualidad y apelaba... Yo creo que hay... En el caso de Messi, por ejemplo, creo que hay un límite, volvemos con él, le deben de estar pitando los oídos, hay un límite que no se puede traspasar, que son los derechos humanos. Desde el momento en que la avaricia de unos afecta a los derechos humanos de otros, o se produce para el blanqueamiento de esos derechos humanos, de libertades que nos hemos dado y que aparecen en España, en la Constitución española, la sanidad pública, la educación pública, el derecho... Ahora el derecho a una cobertura por dependencia, la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación saludable. Hay determinadas cosas que todo el mundo tiene que tener. Y a partir de ahí, y derecho a expresar, por supuesto, tu sexualidad, derecho a tus creencias, pero que esas creencias no influyan políticamente. Quiero decir, son muchas cosas que todos conocemos muy bien y claro, a lo mejor plantearlo es muy sencillo, el problema es controlar eso, pero es que hay ganas de controlar eso. Quiero decir, hay ganas de controlar que los derechos fundamentales estén garantizados. No hay ganas de hacerlo porque se podría hacer, pero es que la avaricia de quienes condicionan todos estos temas, o sea, nosotros mismos estamos negociando con Arabia Saudí constantemente. Hemos ido al Mundial. Pero... Bueno, eso es así y de hecho la avaricia... No hay límites. O sea, la avaricia está ya fijada como una norma geopolítica, ya no es ni siquiera individual. En el momento en que las potencias europeas lanzan sus barcos, se van a conquistar pueblos a miles de kilómetros de distancia para llevarse todo lo que puedan y explotar esas tierras, ahí... Y lo dice Conrad, ¿no? El intento de construir tus propios sueños destruyendo los de otros, ¿no? Y aquello fue avaricia pura y dura. Y todavía hoy hay gente que te quiere vender la idea del colonialismo como una empresa noble que hicimos para desarrollar y civilizar a esos pueblos. Y, oye, no. El colonialismo fue avaricia. Y además se ha extendido hasta nuestros días. Y tenemos hoy, Occidente, claramente, el mayor ejemplo de avaricia en la geopolítica. Es decir, nosotros hacemos negocios con China, ignoramos los derechos humanos en ese país por la sencilla razón de que Europa, el mayor cliente de sus Airbus, es China. Y están comprando a los alemanes los BMWs. A nosotros el jamón. Que les encanta. Que les gusta cada vez más. Cada vez más, es increíble. Es decir, la única razón de que miremos a otro lado, en Arabia Saudí, en China, en Israel, en tantos lugares, es una cuestión puramente de avaricia. No hay principios. Y nosotros, de nuevo, vuelvo al coraje moral y a la avaricia innecesaria. Si alguien se podría permitir tener ciertos principios que mejoraran el mundo, son las naciones que por riqueza, por privilegio, por situación, por haber alcanzado un nivel de desarrollo, podrían tomar una posición moral y de principios. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque se quiere ganar más, beneficiarse más todavía. Ser más poderoso. Entonces, a mí me parece interesante también plantear qué se puede hacer, porque evidentemente yo creo que estamos de acuerdo en que la avaricia está instalada,
en el sistema, si queremos llamarle, en el mundo, llamadle X. Sí, el caso es hasta qué punto es irrenunciable. ¿Qué se puede hacer? Y yo aquí voy a dar un par de aspectos. Es evidente que hay actores económicos que son personas, que al final, como digo yo, si son tíos, mayoritariamente mean en arco, ¿sabes? Como tú y como yo. Por cierto, ¿me vais a permitir que eche un trago de agua? Porque he visto que tiene unos bichos aquí el vaso, no creo que me quieran envenenar. Voy a echar un trago de agua de la botella. Ese es el futuro. No creo que tú, Jesús, sepas tanto de mi intimidad como para saber dónde... No, pero aquí hay gente que meando en arco como yo, ganando miles y miles de millones, no van a tener tiempo en sus vidas para gastarlo. Esa es la realidad. Es decir, en España, por mucho dinero que tenga Mancio Ortega, Ignacio Sánchez Galán, el Juan Roch, el Florentino, por mucho que tenga Florentino, no va a tener tiempo para gastarlo. Ya tenía que salir Florentino. Perdón, Florentino. Entonces, Messi, Florentino. No, a lo que voy. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí hay dos mensajes, pero uno va a ir directamente a la gente que está aquí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer, si quiere? De entrada, cuando el sistema plantea esas desigualdades, en democracia se supone que hay unos dirigentes políticos que tienen que estar para equilibrar esa balanza, que tienen que estar para equilibrar, por ejemplo, ese desnivel de riqueza, que tienen que estar para tomar medidas que equilibren pues, lo que ganan los que tienen muchísimo respecto a lo que gana la clase trabajadora. Empezamos a fallar cuando vemos si hay determinados incentivos fiscales con determinados actores económicos, que además no pocos, y está muy de moda llevarse el dinero a paraísos fiscales, o decir, no, tengo la sede de la empresa en tal país, pero somos muy patriotas, ¿no? Algunos son de estos de la patria en la pulsera y en Suiza la cartera, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, entonces, ahí tiene que estar la política para intentar equilibrar la balanza, para tomar medidas fiscales, medidas que equiparen. El problema está cuando desde la política no se hace o desde la política se favorece la desigualdad o se toman medidas que son un maquillaje. Y hay quien toma medidas o quien intenta tomarlas y quien no las toma. Incluso hay quien dice que las toma y luego realmente rasca si no las ha tomado. Y cada uno analice, yo ahí no me voy a meter. Pero sí que voy a defender que en democracia el pueblo ejerce su derecho al voto para que los dirigentes, entre otras cosas, intenten que haya un mundo más justo y tomen medidas de ese tipo. Eso queda claro, ¿no? Vale, y ahora voy a la ciudadanía. Yo últimamente me estoy encontrando mucho con críticas, por ejemplo, al periodismo, que es a lo que nos dedicamos. Yo, si queréis, os podría hablar de... Mi padre es tratante de ganado, si queréis me pongo a hablar del sector porcino, que es... No. Mi padre, aquí hay mucho. Yo, como digo, mi padre y mis hermanos se dedican al sector porcino de 4 patas. Yo a veces pienso que me dedico al de 2, pero bueno. Dicho esto, ¿qué ocurre con la ciudadanía? A veces se oye mucho esto. ¡Ah, qué mal está el periodismo! ¡Qué mal están los medios! ¡Qué mal! Y hay un mensaje que trasladar. Que la ciudadanía también tenga una actitud proactiva. Que busque información. Que no se conforme con lo que le ponen en el... Como diría mi abuelo, en el parte de las 3 de la tarde. Mira, es decir, termino, que esto es muy importante. Es decir, hago una apelación a que la gente tenga interés por leer, por la cultura. A veces se dice, no, por ejemplo, ¿no? Es que si tú coges un micrófono y sales a la calle y preguntas quién es Florentino Pérez, la gente mayoritariamente te va a decir que es el presidente del Real Madrid y que ficha grandes jugadores y demás. Por ejemplo, muchos van a desconocer lo que es el cártel de la construcción determinado por competencia, que es que durante años se repartían la obra pública alterando el libre mercado. Eso la gente no se lo sabe, pero hay periodistas que lo han publicado y está publicado. Entonces, probablemente, igual no te lo cuentan en el programa de Ferreras, pero la gente tiene que saber, igual no te lo van a contar, pero la gente tiene que tener la iniciativa de buscar esa información. Hay periodistas que publican esas cosas, que escriben libros, que escriben artículos. Volvamos a Messi, que yo soy del Madrid. ¿No? Se puede hablar de todo, Yo soy del Numancia, por cierto, AUPA Numancia. Entonces, vale, entonces quiero decir que la gente tiene que tener también, y os sugiero que animéis a vuestros nietos, nietas, hijos, hijas y a vosotros mismos a leer, a intentar buscar, a que no se conformen con lo que les metan en vena. O sea, no hay que conformarse con lo que te pongan en el parte. O sea, la información también hay que buscarla, no tenemos que conformarnos con lo que nos echen. A ver qué echan hoy. No, también hay que tener una actitud proactiva
Creo que ha quedado claro esto, ¿no? Igual que decía lo de pero no hace falta que le los derechos. Porque claro, luego estamos en una sociedad de llorar mucho pero hacer poco. No, a veces. Hay una cosa que has dicho que me parece fundamental, ¿no? Y es... yo sí creo que la avaricia es parte del ADN de la condición humana. Es uno de esos defectos. Habrá aquí gente que crea en Dios y gente que no. Bueno, pues cuando nos hicieron, fuera como fuera, nos hicieron defectuosos. Ahora saqué una mosca aquí dentro, además verde, ¿eh? Sí. Pero échala ahí, ¿no? Que no se muera ahí. Eso ha sido Florentino que... y dentro de esos defectos, lo que tú dices, Jesús, me parece muy importante, es que hemos creado un sistema político, una sociedad civil, para contener o de alguna manera limitar esos defectos. Y eso es lo que tiene que hacer la política. Tú lo has dicho bien, ¿no? Es decir, ante una sociedad donde hay esta carrera por tener más y acumular poder y acumular riqueza, la política debería estar, sobre todo en lugares que se dicen democráticos, para poner límites a todo eso, ¿no? Y el periodismo, yo de ganado no sé, de periodismo tampoco sé si sé mucho, pero creo que el periodismo tiene una función clave ahí, porque yo entiendo el periodismo como un guardián de ese sistema, en el sentido de que tiene que vigilar para que esos políticos hagan su trabajo. Y cuando detecta abusos, tanto en la economía como en la política, y esas acumulaciones, denunciarlo. Y esto me lleva un poco al problema que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en España, y es que cuando el poder económico y político sostiene a los medios de comunicación a través de un sistema de favores, es muy difícil que ese periodismo ejerza su trabajo, el trabajo de guardián de ese sistema. Y ahí es donde yo creo que deberíamos intentar entre todos conseguir que la avaricia no tomara también el periodismo. Rosa María Calaf, mi gran admirada colega de años de corresponsalía en Asia, suele decir que en el periodismo no nos dedicamos a vender lavadoras, ¿no? Vendemos información con la cual la gente toma luego decisiones importantes en su vida. Y por eso, independientemente de que sea legítimo que los medios de comunicación quieran obtener un beneficio, por encima del beneficio económico está el servicio público del periodismo, y a veces eso supone renunciar a un beneficio económico. Los medios de comunicación tienen la obligación de estar dispuestos a sacrificar un beneficio económico por un interés mayor, que es el de los ciudadanos. Y por eso yo a algunos empresarios les he dicho, si tú te quieres meter en este negocio del periodismo, vente con esa idea. Y si no, vende coches, vende lavadoras, vende cualquier otra cosa que no tenga esa connotación moral que tiene el periodismo, en el cual lo que tú ofreces a tus consumidores es fundamental para la sociedad. Porque cuando el periodismo se hace mal, propaga el odio, la intolerancia, protege a los poderosos y fomenta la desigualdad. Y por eso es tan importante que el periodismo esté fuera de la avaricia y tenga siempre un principio moral más allá del económico. Perdona. No, di. No, quería decir, yo creo que en ese tema juegan un papel fundamental las universidades en la formación de los periodistas, y desgraciadamente yo creo que ese veneno está ya en las redacciones con los periodistas militantes y con una devaluación de la información, de la calidad de la información, que entiendo que también tiene que ver con un término, que voy a aprovechar para decir este término porque me parece fabuloso, que se llama avaricia cognitiva. También hay una avaricia cognitiva, que es la que tiene que ver con todo esto del no hacer el esfuerzo de pensar. Y está directamente relacionado con el algoritmo, con los mecanismos que tenemos ahora. Exactamente. Hay una lectura muy superficial, hay un abordaje muy superficial de la información, pero también muy superficial es la elaboración de la información ahora mismo, ¿no? Determinada por muchos mecanismos que hacen imposible, ¿no? Desde que tenemos la presión de las redes, de la inmediatez,
Pero por otro lado, no sé si tenemos un slow journalism que también está aflorando, que nos permite tener otro horizonte. En primer lugar, quiero que desarrolléis por dónde va. O sea, ¿tenemos una alternativa a esta deriva terrible, terrorífica y asquerosa de los medios totalmente politizados? Porque es muy distinto obtener información directa de las redes sociales que informarse a través del periodismo. Porque el periodismo tiene unos códigos que le son propios que no tienen nada que ver con escribir un tuit con que tú has visto un accidente en la calle. Entonces tú escribes y eso estás dando datos, pero no estás haciendo periodismo. Entonces es fundamental que la gente reivindique el periodismo y que te dé el contexto. ¿Por qué se produce el accidente en esa calle? Si se habían denunciado más accidentes, si esa curva es muy peligrosa, si el pavimento se hizo pagado con dinero B, si ha habido mordidas. En fin, el periodismo es eso. El periodismo es lo que sitúa la realidad. Tú no puedes decir que estás haciendo periodismo poniendo un tuit, por ejemplo. Y a la gente hay que enseñarle. Tiene que haber también, hablabas tú de la formación de los periodistas y la formación de la gente en el periodismo. La gente tiene que saber, los ciudadanos tienen que saber desde las escuelas ya, la educación, como siempre, aunque parece un tópico, es importantísima. Tiene que saber desde las escuelas que el derecho a la información es un derecho constitucional. Y el derecho a la información no te lo dan las redes sociales. El derecho a la información, además, tienes el derecho, valga la redundancia, a exigirlo. Y eso solo se exige a través de un periodismo independiente, libre y honesto. Y claro, si tú no estás enseñando a la gente que tienen, oiga, yo tengo que reivindicar, quiero una información honesta, quiero una información independiente, quiero una información libre. Si la gente no la pide, o si la gente no... que esa es otra, no es gratis el periodismo. Hacer periodismo cuesta dinero. Entonces, si nosotros tenemos que depender de publicidad institucional, de publicidad de bancos, de publicidad, es imposible. Entonces, claro, el gran modelo es que los ciudadanos individualmente inviertan en sus medios. Pero claro, eso es muy complicado. También es verdad que en este aspecto los ciudadanos también pagan con sus impuestos, por ejemplo, por unos medios públicos. Esa es la parte oscura. Donde sí. hay mucho que hacer. Yo, si queréis, luego os cuento. Si alguien lo pide, contaré luego la anécdota de cómo... Por favor. Cubrieron en la televisión de Castilla y León cuando... No, hasta luego. Habla de la de Murcia mejor. Lo voy a contar, sí, no te lo tengo que contar ya lógicamente, claro. Por tener un detalle con la ¿Cómo contaron en la televisión de Castilla y León cuando Cintorilla de Ágreda fue a presentar su primer libro a Ágreda, a Soria, Castilla y León? Sí. Cintorilla de Ágreda lo habían apartado de las mañanas de 4... Había aparecido hasta en la prensa italiana, La República y tal. Fue a su pueblo y yo luego os contaré, porque en la tele hacemos una cosa que se llama cebar. Os dejamos con las ganas y luego lo contamos. Un clásico. Luego os contaré cómo cubrieron en la tele de Castilla y León cuando Cintorilla de Ágreda fue a su pueblo. Cómo no cubrieron, o cómo cubrieron no cubriendo, que es la leche. Dicho esto, pagamos un dinero que va a los medios públicos, que os voy a contar también aquí en Castilla y León, quién se está llevando la tajada de la televisión autonómica, ¿no? Que aquí hay cosas que se reparten entre, como bien sabéis, entre dos actores que luego aparecían en casos de corrupción y tal. Está bien que contemos estas cosas, ¿no? Hemos venido aquí a contar, ¿no? Vamos a contarlo. Sí, claro. igual, ¿O acaso es mentira? No quieren que lo sepas, por cierto, hablo de este particular. Bueno, dicho esto, y también ocurre en la televisión pública, en la española. Mira que son gobiernos diferentes. Son gobiernos diferentes, incluso hay gente ahora que se está quejando de la censura y han censurado. Y yo condeno la censura siempre. Condeno que censuren a actores, a cantantes y a periodistas. Y a políticos. Porque algunos sabemos lo que es sufrir la censura y luego vemos a gente que se está quejando de los medios y de la censura cuando han censurado. Es curioso esto, ¿verdad? Y diré una cosa también que me parece muy importante y que llama a la reflexión. Dos cosas. Una, hay un montón de información que, como bien sabéis, está circulando, por ejemplo, a través de esto. A través de esto te puede llegar, pues yo qué sé, que aquí hay gente políticos que se sueltan el último botón de la camisa, se suben a un caballo y dicen que son la España que madruga, por ejemplo. Y a lo mejor no han visto un barbecho en su puta vida. Esto está ocurriendo, esto está pasando, ¿eh? Y yo he ido a mi pueblo este verano pasado, aquí está mi chica y lo sabe, estaba ardiendo el Moncayo y todavía tenía que oír a gente que decía que la culpa la tenían los ecologistas. Y todavía tenía que haber algún gañán en la política con sueldo público, ¿verdad?, señalando a la lucha ecologista y luego yendo a hacerse fotos con la que se lió en Zamora, por ejemplo. Lamentable.
Pero otra más, lo que nos cuentan y lo que ocurre. El periodista tiene que estar para contar lo que pasa, independientemente de quién gobierne, independientemente de los intereses económicos que haya, ¿no? Debiera estar para servir la información a la ciudadanía. Y aquí en este país hay un caso muy clamoroso de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, aquí durante muchos años, este ejemplo yo creo que es muy simbólico. Se nos decía que teníamos un rey modélico, campechano, una familia ejemplar, que tenías un accidente con la moto y venía el campechano y te echaba una mano. Mira, que ha salido una rima y todo, un pareado. Un pareado. Esto se contaba. Sí. Aparecía el primero en las encuestas de valoración de las instituciones españolas, aparecía el primero. España no era monárquica, era juancarlista. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que nos contaban. Y no se llevaba y no se lleva a hablar mal de la jefatura del Estado, una institución fundamental en democracia. No se lleva. Si lo haces, atente a las consecuencias. Si lo cuentas hasta determinado nivel, quizás. Porque ahora lo que se lleva mal es hablar del preparado. Antes era el campechano. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque mientras se nos decía que era campechano, que era ejemplar, todo esto, lo que había era testaferros, dinero en el extranjero. Avaricia. Avaricia. Pero, golfería del rey del Golfo que vive en el país del Golfo. Máquina para contar termino, porque es que lo que nos contaban era una cosa y luego lo que había era, pues eso, los testaferros, el dinero en el extranjero, la familia ejemplar resulta que no convivía, que tenía las queridas, que le pagábamos los palacetes para que se viera con ellas, y periodistas en este país que recibían palmaditas en el hombro y a los que se ha premiado, se ha hecho la vista gorda durante mucho tiempo. Y luego resulta que los que han contado o han osado contar lo que afectaba a esta institución han sido castigados y apartados, no pocas veces, porque no se lleva. Entonces, quiero decir, no se lleva. Bueno, porque desafiar al poder tiene un precio, siempre. Es una hipocresía sistémica también. En España hay que contar con claridad, sinceridad, veracidad, incluso respeto, lo que haga cualquier institución, porque es el deber que tiene el periodista. Si denuncias lo de unos y te callas ante lo de otros, por muy jefe del Estado que sea... Sí, pero ¿qué medio denuncia lo de todos? ¿No están ahora también los medios Debiera ser así. No me olvido de que te voy a contar la anécdota. Antes de que acabe, la tienes que contar. No te van a Por cierto, que hay una mosca que se ha quedado encerrada. Sácala. Eso es mosca, moscón o mosca muerta, pero está aquí metida. No, no está muerta, pero sácala. Está sufriendo. Está sufriendo. No me tientes. Bueno, yo insisto en la idea de que los periodistas sí que podríamos contribuir a disminuir la avaricia. Cuando a mí me hicieron director del diario El Mundo, en el año 2015, yo venía de 20 años como corresponsal, había viajado solo, había ido un poco a mi bola, que se dice, y llegué con la ilusión de voy a hacer periodismo y qué bien, y vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y yo recuerdo que a los pocos días de llegar, ya había alguna información de grandes corporaciones del IBEX, y a mí me dijo el presidente de la empresa una frase que no olvidaré nunca. Y es, eso no debería salir. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, no podemos hacer periodismo contra quienes nos hacen favores. Y yo creo que esa frase define muy bien cuál es el motivo de que a día de hoy sea excepcional que haya periodistas valientes que quieran contar las cosas como son. Yo me encontré en varias circunstancias en las cuales directamente presidentes del IBEX, el de Telefónica para empezar, me dijeron que la publicidad que invertían en el diario sería retirada si publicaba una información comprometida sobre, en este caso, César Alierta, que era el presidente entonces, el mayor anunciante que había en el periódico, ¿no? Y recuerdo especialmente el día en el que, cuando tomé la decisión de publicar esa información, el propio presidente de mi empresa, es decir, un directivo de medios, me dijo, mirando a la redacción, hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Es decir, lo que me venía a decir era, a lo mejor no te importa que te echemos a ti, claro, pero ahí tienes el chantaje moral de que otros compañeros tuyos van a perder su puesto de trabajo si tú haces lo correcto, que es publicar. Ese presidente de medios se llevó ese año 3,2 millones de euros en sueldo. Ese mismo año ordenó
un ERE para 1/3 de la plantilla. Es decir, la avaricia absoluta de una persona estaba afectando directamente y poniendo en riesgo los trabajos de muchísimos compañeros. Y la relación incestuosa que existía entre ese periódico y las grandes empresas y los partidos que lo apoyaban hacía inviable, según ellos, contar la verdad. Sí. Yo al año fui despedido, entre otras razones, por publicar aquella información y otras. Y cuando yo llegué y lo primero que me dijeron es: estos son los políticos que no se deben tocar, no era una cuestión ideológica, era una cuestión económica. La Comunidad de Madrid nos regaba con dinero en patrocinios y en publicidad. Recuerdo perfectamente cómo Castilla-La Mancha nos retiró toda la publicidad que ponía en nuestro diario hasta dejarla a 0. No solo eso, cancelaron la suscripción que había en el periódico para que no recibiéramos ni un duro, ni siquiera el de la suscripción en las oficinas de la comunidad, ¿no? Mientras que en aquel año recuerdo que La Razón, un periódico que vendía mucho menos que nosotros, había recibido una gran cantidad. Es decir, hay un sistema de premiar al dócil y castigar al crítico que tiene su base en la falta de transparencia en cómo se distribuye el dinero. Bueno, al crítico, al periodista, punto. Y al periodista. Claro, porque el que no es crítico no es periodista. Pero es que se vive mucho mejor al abrigo del poder aceptando ese juego de favores que enfrentándote a él. Y aquí estamos gente que cuando nos hemos enfrentado pues hemos pagado las consecuencias. Sí, pero ni siquiera enfrentarse, porque tú estás hablando efectivamente de que te plantearon una disyuntiva mafiosa, hay que decirlo, y no cediste. Yo en mi caso corrupta. Lo que puedo contar es que ni siquiera se ha dado la cara. Es decir, a mí me encargan un proyecto en la televisión pública, yo estaba en otra televisión, dejo esa televisión, me voy para allá. Y tiene mucho que ver con la avaricia, ¿eh? Primera nota preocupante de avaricia, que ya la había vivido. Como hicimos un programa que se llamaba Las Mañanas de 4, que en un año se convirtió en líder absoluto y teníamos un rival enfrente que en un año no nos ganó ni un día. Bueno, miento, un día por una décima, pero no me querían enfrente. No me querían enfrente. Entonces, a mí me contó gente muy importante. Bueno, de entrada me lo contó el jefe, el director de actualidad, al que se había nombrado en Televisión Española por parte del gobierno, Enrique Hernández. Me dijo, me ha pedido comer el del es muy burdo, pero vamos con ello. El del problema muy gordo que tenemos. Y dice, me ha dicho que no hagamos el programa. Y si lo hacemos, que nos atengamos a las consecuencias. Esto me contó el resumen de lo que fue. Pero el programa se encargó y el programa se hizo. Claro, hay quien por avaricia no concibe que pueda haber un competidor que quizás te plantee, pues igual vas a bajar unos puntos, ¿no? O igual vas a tener algo menos de influencia. Hay quien me contó también, muy importante del gobierno, que el llamado príncipe de las tinieblas, que sabemos quién es, lo mismo. A lo mejor la gente no sabe quién es. Yo no sé quién es. Si lo supiera, lo diría por referencia con el público. Si seguimos la línea, y esto es muy serio, sigue el dinero. Estamos en confianza. Y va ligado absolutamente con la avaricia. Lo mismo que el programa que yo no podía estar en la televisión pública. El príncipe de las tinieblas. En las conversaciones con Villarejo hay dos personas que llevan la voz cantante, que son Ferreras, Mauricio Casals, jefazo de A3 En público está todo. Jefazo de A3 Media. Claro, por eso, a veces yo, cuando os decía antes que también hay que buscar la información, es verdad. Por ejemplo, hay mucha gente que yo digo, el príncipe de las tinieblas, y luego dicen, ¿quién es? Usted solamente tiene que poner en Google el príncipe de las tinieblas y le va a venir quién es. Algo tan sencillo como eso. Lo que dice que también hay que buscar la información a veces, pero lo que voy, que no podía hacer ese programa. Y a mí me contaron desde el gobierno que se había exigido, que se había apretado para que eso no se hiciera. Pero es que luego hay directores de medios que a mí me han contado que hubo un momento en el que ya yo viví, hubo un momento como que por una parte se me presionaba. Yo llegué a ser Cintorilla de Ágreda, llegó a aparecer varios días en la portada del periódico que tú dirigías, no cuando lo dirigías tú. Estos tan amigos de la Comunidad de Madrid y tal, ¿no? Entonces, y ahora, ¿no? Mintiendo. O sea, hubo una campaña tremenda de acoso y derribo,
Pero lo grave es que a mí me han contado gente importante, muy importante, que es que incluso había... Vamos a ver, lo que me dijo a mí el juez Castro, sabéis quién es, ¿no? Yo me creo mucho lo que me dijo el juez Castro y gente con la que he hablado. Sí. Lo más miserable, y ocurre mucho en política y ocurre en el gremio, es el fuego amigo. Es el fuego amigo. Quiero decir, el llamado fuego amigo. Es ya cuando ya gente que tiene el poder de decisión y que tiene una mayoría en el Consejo de Televisión Española es la que te quita del medio. Y luego se quejan, oh, qué mal están los medios, qué mal está la censura. Pero ¿y vosotros qué habéis hecho? ¿Y vosotros qué habéis hecho? Ahí tenemos el problema. Pero es que no es solo un problema muy gordo, termino. O sea, y el problema no está, por ejemplo, cuando en la avaricia se exige o se pide una cabeza. El actor fundamental es quien la entrega. Quien la entrega. Y el problema grave que tenemos es cuando se entrega por un intercambio de favores, como decía David, porque hay intercambio de favores, y cuando el eslabón más débil es el que pierde. Y el eslabón más fuerte no es, o el más grueso, no es el que puede tener el favor de la ciudadanía que le ve. No, es el favor económico, el intercambio de favores de, bueno, luego voy a ir, me va a hacer las entrevistas masaje, a pesar de que incluso ya le hemos oído con Villarejo, porque reunirse con Villarejo y negociar con Villarejo no es reunirse con el Paquito, el de ahí del Centro Zorrilla. No. Era una persona que ya se sabía, que se había publicado, que tenía dinero fuera de España, que formaba aparatos parapoliciales, era la mafia policial, era reunirse con ese tipo de gente. Bueno, pues después de saber eso, se le han concedido entrevistas de más alto nivel, de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso digo que la avaricia va también muy ligada a esto, a quien cree que el poder absoluto lo tienen ellos y quienes no conciben. Y hay casos como el tuyo en una empresa privada, yo lo he vivido en la pública de una manera tremenda, a un nivel pasmoso, vamos. Y luego algunos hipócritamente se llenan la boca quejándose de cosas que ellos han practicado. Es lamentable. Espero que no haya muchos estudiantes de periodismo porque... es desmoralizante. Bueno, yo ya le dije a mi hijo que menos periodismo... Yo prometo luego contar la anécdota con enorme cariño y respeto a los trabajadores de la tele de Castilla y León, por cierto, que ellos no tienen responsabilidad. Contaré esa anécdota y prometo lanzar un mensaje de esperanza en general, pero sobre todo para los jóvenes periodistas. Eso, las soluciones de las que tú hablabas, ¿no? Porque... ¿cómo rompes ese juego de favores que hace que los medios no puedan contar la verdad? Y ahí voy a interpelar también yo a todos vosotros, ¿no? La única manera de que un medio sea medianamente independiente es que vuelva a depender de sus lectores. Que tus jefes dejen de ser Florentino, que yo, aunque soy del Madrid, en mi libro El director lo pongo de vuelta y media, porque es una persona que... yo viví en directo cómo decidió la destitución de dos directores. Óscar Campillo en Marca y luego mi sucesor en El Mundo. Conocido y querido en Castilla y León, Óscar Campillo. Óscar Campillo es presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid ahora mismo. Es una persona muy querida. Yo le conozco, pero me han hablado de él con respeto. Bueno, a veces nos escribimos y yo, como siempre, cuento la anécdota de la comida con Florentino Pérez. Cuando estábamos Florentino Pérez, el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galeano, y yo. Además, en un restaurante cerquita del Bernabéu, porque le gusta jugar en casa. Y recuerdo que en esa comida empezó a decirle al presidente: ¿cómo puedes tener a Campillo, que es del Barça? Lo primero que decía es que es del Barça, ¿sabes? ¿Cómo puede dirigir Marca uno del Barça? Y tal. Ahí escuchas de Florentino quejándose del Tomás Roncero, que le parecía poco fetén del Madrid. Sí. Tomás Roncero, ¿eh? Bueno, Florentino es de los que llaman a quejarse del pie de foto, que no ha salido como él quería. Yo creo que es el avaro, por excelencia, bueno, como el rey Juan Carlos. Y después de esa comida... efectivamente se cargaron a Óscar Campillo, no por ser del Barça, sino por ser un gran director de Marca que no le bailaba el agua a Florentino Pérez. Y claro, yo recuerdo que lo primero que ocurrió después de eso es que el Madrid había suspendido cualquier acuerdo de patrocinio con El Mundo o otro medio de Unidad Editorial. Y dio orden, una vez se ejecutó su orden de eliminar a Campillo, dio orden de que se restablecieran las relaciones comerciales. Es decir, avaricia típico. Al máximo. Sí, el avaro. Lo que tú has hablado de la entrega de cabezas, la avaricia está absolutamente relacionada con la traición.
para yo ganar más, para yo mantenerme en mi puesto, para yo seguir cobrando 3,2 millones de euros al año mientras despido a los periodistas que hacen el trabajo, necesito estar protegido por los Florentino, los César Alierta, por todo este mundillo del poder. Y entre ellos están los favores. Y cuando ese cartel, digamos, encuentra un director o un presentador o alguien que no está dispuesto a jugar en el juego, a aceptar sus reglas y sus favores, entonces le cortan la cabeza. Y así es como funciona. Entonces, volviendo, ¿qué se puede hacer frente a eso? Creo que depender otra vez de los lectores. Que no dependas al final de mes para pagar las nóminas de tus reporteros del favor del IBEX, del partido político que en ese momento gobierna y te va a dar una campaña institucional, etc. ¿Cuál es el problema? Que en España estamos muy dispuestos a pagar por Netflix, pero no por periodismo. No hay cultura. Nos cuesta muchísimo entender el valor de la información. Muchas veces los periódicos están ofreciendo suscripciones por 2 míseros euros al mes, o sea que no es ni un café, y no hay manera de que la gente apoye el periodismo y se suscriba. Y luego gastamos dinero en otras cosas que por supuesto son prescindibles. Tenemos que ser conscientes de la importancia de la información, porque una población desinformada es muy fácil de manipular. Entonces, aquí está la petición. ¿Ese modelo es viable, David? Tú que escribes en medios de otros países, que conoces muy bien la prensa de otros países. Norteamericana. Uno de los medios con los que yo he colaborado en los últimos años es el New York Times. Tiene 10 millones de suscriptores. ¿Tú crees que cuando... Qué depresivo. Cuando el presidente de Amazon ve una información negativa en el New York Times, puede llamar para influir en un periódico que se sostiene con 10 millones de personas que todos los meses pagan porque haga un periodismo independiente? No digo que sea perfecto, pero vamos, comparado con lo que tenemos aquí... También es verdad que tú sabes, David, ojo, hay medios que cobrando la suscripción luego tampoco tienen precisamente la independencia. No, ¿y sabes por qué? No voy a poner nombres, porque es decir que ahora también hay gente que está cobrando una suscripción, medios, y por una parte tienen la suscripción, pero por otra parte tienen lo que pone el IBEX 35, que no digo que tenga por qué ser malo lo que ponga el IBEX 35. Si yo aquí no he venido de verdad, no quiero ni denostar a todos los empresarios, a todo el IBEX 35, a toda Castilla y León. Pero es que no tenemos el volumen. Pero sí que hay medios que están llevándose la suscripción y por otra parte se llevan lo de otros anunciantes y no son precisamente ejemplo de la pureza independiente. Pero buscan un suscriptor militante que hace que su posición editorial sea todavía más condicionada. Al final, Eso sí. A mí lo que me gustaría es un lector con espíritu crítico, porque una de las cosas, de los grandes problemas que yo me encontré como director del Mundo, es que coincidió en el momento peor de la corrupción del Partido Popular y yo dirigía un periódico donde el 80% de mis lectores votaban al Partido Popular. Y yo iba al kiosco de mi barrio, que me hacía ilusión charlar con los lectores para ver, oye, ¿qué tal veis ese periódico? Y le salía espuma por la boca. Decían, ¿pero por qué le das a los nuestros? Claro. Le tienes que dar a los otros. Claro. Y yo le digo, vamos a ver, que somos un periódico, que nosotros no somos de nadie. Que si a mí me viene un periodista de mi redacción con una información de la Gürtel, la tengo que publicar. Hombre. Y si es una información de Podemos o del PSOE, la tengo que publicar. Yo jamás le dije a un periodista que estaba bajo mis órdenes ¿a quién tenía que investigar? Por eso apelaba yo antes tanto también a la ciudadanía en general. La ciudadanía muchas veces lo que quiere es desde por la mañana que le cuente lo que quiere que le cuenten y lo que quiere pensar. Y las burbujas. Yo creo que eso, porque mi periódico dice el sistema está montado bastante así. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo por eso remarco de verdad el tema de tener criterio, sentido crítico. Porque tener sentido crítico es enormemente constructivo, la capacidad de detectar lo que está mal y defenderlo y protestarlo. Aunque, insisto, aunque lo cometa aquel al que has votado y aunque le vuelvas a votar
pero no ser borreguitos. Y aceptar la verdad. Entonces muchas veces se lleva esto desde por la mañana, quiero el tertuliano que me diga, a mí, yo he llevado al tertuliano, pero ¿cómo llevas a ese? Pues hombre, tendrá que haber gente diferente que piense distinto, ¿no? Eso se Aceptar trata. verdades hay gente que no incómodas, concibe esto. aceptar verdades incómodas Bueno, es fundamental. Yo creo que el problema de esto, de la avaricia, de la codicia, de los problemas que encontramos en la política y en el periodismo, es que no tiene una solución que no pase por la educación, que no pase porque desde la escuela creemos mentes con el espíritu crítico suficiente Es lo que ha dicho antes para Ana. después ser capaces de criticar a los suyos, aquellos con los que tienen una afinidad ideológica. Yo el otro día lo ponía en un tuit, digo, ojalá un país donde la usurpación de los medios públicos, de las instituciones públicas, cuando está el PSOE en el gobierno lo denuncie la izquierda. Y cuando lo está haciendo el PP, porque esto es darle la vuelta a la tortilla, lo hacen unos y luego los otros, y que sea la propia derecha la que denuncie cuando el Partido Popular usurpa lo que pagamos entre todos. Sean medios públicos, sean instituciones, o en los casos más graves, que tú has mencionado antes, el de la policía. ¿Cómo es posible que se pervierta el dinero público al punto de convertir a la policía en una herramienta para atacar a tus enemigos políticos? Que eso se ha hecho en España. Y eso lo ha denunciado la izquierda y lo tendría que haber denunciado la derecha. Igual que cuando hay casos de abusos en la Iglesia, los primeros que tendrían que estar en la calle denunciando lo que está pasando y cómo actuó la Iglesia son los propios católicos. Y solo así se cambia y se transforma una sociedad, con un espíritu crítico que te hace no solo criticar al bando contrario, que eso es muy fácil, sino denunciando y exponiendo a los tuyos ante el espejo y decirles, esto en mi nombre no se hace. Bueno, es muy interesante, es que esto seguiríamos aquí desgranando tantísimos hilos que nos abre el tema. Les voy a pedir algo, en primer lugar, que levante la mano quien está dispuesto a pagar por la información o quien ya paga por la información. Si pagan todos, insisto, por los medios públicos, aquí pagamos todos. Bien, bien, Uy, estamos esta con media un público... esta media no me sale. O sea, aquí Es que tenemos un público escogido. Que pagan por el New York Times. o sea, si el 90% paga, de los que están aquí, eso trasladado a nivel nacional supondría que los periódicos tendrían 1 millón de suscriptores y no es el caso. No, significa ya digo yo que que hay no es el esperanza. caso. Y Ya bueno, digo yo que no es el caso, a cambio pero- les damos la palabra a ustedes, les damos la oportunidad de preguntar, expresarnos lo que consideren. No sé si tienen micrófonos, si lo hacemos así de viva voz. Yo no veo nada. Yo ya digo que las cervezas no son los que te dan la libertad, ¿eh? Las cañas. Lo que te da la libertad es el conocimiento. Y el periodismo es conocimiento. También tenemos el reto los periodistas de llevar la información de calidad a Absolutamente. los lugares donde las redes han engatusado ahora a la audiencia, ¿no? Yo veo que El País te lo cuenta en TikTok y sale una persona jovencísima sintetizando la información, pero bueno, si está supervisada, amparada por una redacción y es una mini pieza periodística, pues ahí estamos. Bueno, pero has ¿no? tocado un tema Capta tu importante interés y es y luego también, vas. o sea, queremos que nos suscriban, ¿no? Y hablamos del New York Times y 10 millones de suscriptores. Tenemos que preguntarnos si el periodismo que estamos haciendo tiene la calidad suficiente para que la gente pague por él. Porque claro, lo decía Jesús antes, pretender que la gente se suscriba y pague por tu periodismo a la vez que estás condicionado y vendido al IBEX es estafar a tu consumidor. Claro. Primero demuestra que tu periodismo es independiente, Merece. que es riguroso, que es Que vale la pena creíble, invertir. y luego pídele a la gente que pague por él. Yo recuerdo, como director del Mundo, ese era lo que yo les vendía Sí. a los dueños. Yo les decía, ellos querían enseguida, oye, vamos, que nos paguen y tal. Digo, no. Amortizar. Digo, que nos paguen no. Es que lo que Avaricia. tenemos ahora, yo, que soy el director, no pagaría por ello. O sea, no le voy a hacer pagar a la gente. Es decir, vamos a darnos 3 años para mejorar este proyecto, demostrarle a la gente que tenemos el coraje de defender sus
intereses por encima de los empresariales y políticos y luego decirles, ¿queréis defender este periodismo? Ahora suscribiros y sostenerlo. Pero no intentar venderle la moto a la gente que estamos todo el día escuchando, mi periodismo es súper independiente, es súper maravilloso, págame, y por el otro lado llevándotela por... Si me permites la parte de preguntón que me encanta, a mí sí me gustaría, aunque fuera un modo muy sintético, oír a Ana Pardo de Vera que nos contara cómo quiere sintetizar su etapa como directora de Público. Sí, bueno, Ana Pardo de Vera es ahora directora de Relaciones Institucionales de Público. Fundadora, además de Fuego Amigo, lo has definido Fuego perfectamente. Amigo. Sí, o sea, era una presión constante por ser Fuego Amigo. Y luego, bueno, yo viví el tema de las cloacas de Villarejo cuando sacamos las grabaciones, de Fernández Díaz, cuando sacamos toda esta parte, y fue tremendo porque estábamos denunciando una corrupción de Estado al máximo nivel. Yo iba a las tertulias y en las tertulias me encontraba con quienes estaban trabajando para esa corrupción de Estado al máximo nivel. ¿Y quién salió de las tertulias? Del grupo de Vamos Adelante, aunque es muy burdo, y del Príncipe de las Tinieblas. Yo, no la persona que estaba trabajando con las cloacas, con la policía corrupta al máximo nivel. Luego es verdad que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y se demostró que esto era una corrupción a gran escala como nunca se había conocido en el periodo posfranquista en España, salvando quizás o al mismo nivel que los GAL, porque además mataban a mucha gente inocente. Pero yo creo que ese es el problema, es que si tú denuncias la corrupción de los otros y luego eres crítica con quienes creen. Es verdad que se cometieron errores y demás, que bueno, tampoco tiene sentido entrar aquí, pero eres crítica con quienes creen que eres de su propiedad, estás perdida. O sea, es que mucho peor que ser críticas con el otro. Es que es imposible la cantidad de insultos que yo recibo en el periódico a diario, por todos mis análisis. Todo está mal. Y vienen todos del bando que se creía que éramos de su propiedad. Y como decidimos dar un portazo y decir no somos de propiedad de ningún político ni de ningún partido, ahora tengo al enemigo en casa. Pero esto es así, esto es el periodismo y eso no me va a impedir a mí seguir analizando críticamente, equivocándome o no, pero analizando conforme a unos datos y analizando críticamente la información, eso no me lo va a impedir a mí. Y eso es el periodismo, le guste al partido A o al partido B, es que me da lo mismo. La etapa de las direcciones son muy duras. Son muy duras. Es el peor trabajo del mundo. Yo estuve 3 años y fue, o sea, no diré que fue la peor etapa de mi profesión, pero casi. Porque además no te permite hacer periodismo puro de calle, de información, de análisis. Yo cuando he podido dirigir programas... Tienes que lidiar ahí, o sea, eres un sándwich, porque lidias con la redacción por abajo y con todo el editor, en mi caso eran 2, el editor y todo, la política y las empresas y todo por arriba. O sea, es muy ingrata la dirección y yo admiro mucho a la directora actual, por supuesto, a Virginia, que además trabajo contigo, y en esa época del mundo también, y admiro mucho a quienes asumen esos cargos además con voluntad de hacerlo honestamente. Dirigir además yo creo que es una labor muy honesta y muy necesaria. A mí me ha encantado siempre que he podido dirigir programas, siempre. Lo que pasa es que es verdad que lo que no gusta es cómo diriges. Más que o sea, la función del director lo dice bien. La función del director es muy necesaria. La información es poder y todo el mundo quiere controlarla. Lo que pasa es que el problema se encuentra cuando no te dejan hacerlo. ¿Pregunta mientras? ¿No hay preguntas? ¿Qué somos? ¿Tímidos o qué? Aquí, mira, hay una valiente. Hay gente ahí incluso al fondo. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo quisiera saber si tenéis alguna opinión sobre cómo hacer que la gente joven deje de informarse por TikTok, Twitter, todo esto, y empiece a leer periódicos. No, vamos a ver. Yo en esto creo que hay que lanzar un mensaje que es, pienso, muy importante. Al final, cuando vayamos ahí a la avenida, los coches van a tener 4 ruedas. Esa es la realidad. Y nos sentamos en sillas. Pues hoy en día la información está circulando ya por las redes sociales. No se puede poner puertas al campo. Me explico. Sí. Calma. Sí. O sea, que la realidad está ahí. Ahora mismo los formatos
van por donde van. Y cada vez, efectivamente, menos gente va a leer un periódico de papel. Yo hace que no leo... Mire, le voy a contar una anécdota esta mañana. Yo he ido a una emisora y me han dicho, me han metido en una sala para esperar, en Onda Cero, que por cierto les agradezco un montón la entrevista. Y me han puesto unos periódicos de papel y muchas gracias, pero he seguido viendo en mi teléfono móvil la información. Muchísimas gracias. Ya está. Yo soy de los que lo primero que hacíamos cuando llegábamos al equipo de Gabilondo era coger el tocho de periódicos a las 12 de la noche, que eran los del día siguiente. Eso, con todos mis respetos, sigue existiendo, pero la realidad va por dónde va. ¿A dónde hay que ir? Que creo que usted es lo que quiere decir. Lo que creo que es importante es que esté el oficio del periodista, pero el oficio, no el lamebotas ni el correveidile, también en la red. Es decir, hay que buscar las fórmulas. Bien. Claro, es decir, y yo respeto, está muy bien que haya entretenimiento en la red, está muy bien que haya gente amateur en la red, pero lo que hay que hacer es también incentivar y que esté también el oficio del periodista, que es el que debe separar el polvo de la paja, defender criterios como la veracidad, muy importante. Todo el mundo no vale para todo. Aquí hay gente que se cree que vale para todo. Yo no valgo para poner puertas, ni valgo para pues ser fontanero, ni valgo, no. Yo me he formado en esto y no solamente sacarte una carrera, es el oficio. Es tantos años, adquieres una serie de habilidades que te hacen tener un olfato, etc. Entonces, lo que hay que defender es que esté el periodista Al periodista no hay que censurarlo. El periodismo hay que incentivarlo. Hay que animar y defender que esté ahí, para defenderlo del tráfico de bulos, de todo este mercadeo que hemos hablado aquí. Entonces, el problema no es que estemos en la red o que los chavales estén en la red. El problema lo tenemos con quién está transmitiendo esa información en la red. Y hay que incentivar que el periodismo auténtico, esté en la red y donde haga falta. Hablando de avaricia, creo que no hay un ejemplo mayor de avaricia con impacto negativo en los últimos tiempos que el de las grandes corporaciones tecnológicas que han propagado el odio, la intolerancia, el racismo, lo peor de la condición humana a través de algoritmos que han premiado que la gente, incluidos los jóvenes, vean más de toda esa porquería. Y hay un ejemplo clarísimo, y es un tipo que trabajaba en YouTube, que se dio cuenta de que el algoritmo en YouTube, cuando tú veías un vídeo racista, lo primero que hacía era sugerirte otro vídeo racista. Claro. Sí. Y entonces fue a sus jefes y les dijo, oye, se me ha ocurrido una idea. Para promover que la gente tenga acceso a ideas tolerantes, el que ha visto un vídeo racista, ¿por qué no le ponemos como siguiente sugerencia un vídeo de Martin Luther King, coño? O sea, de alguien que ha defendido la posición contraria, ¿no? Lo echaron. ¿Lo echaron? ¿Por qué? ¿Por qué lo echaron? Porque el negocio de las grandes empresas tecnológicas, todas ellas, consiste en que el mayor número de gente vea el mayor número de vídeos, clips y demás. ¿Y eso cómo se consigue? Dándole lo que quieren. Sí. Promoviendo todo aquel contenido emocional, amarillista, visceral, que la gente quiere. Y eso ha provocado, entre otras cosas, una polarización brutal de las sociedades en todo el mundo, ha aupado a pájaros impresentables como Trump y este tipo de populismo en todo el mundo, y a cambio ha generado unos beneficios que cuando uno ve los beneficios de Meta, de Google, de todas estas empresas, que luego te dicen, no, nosotros no tenemos medios para controlar todo esto. No, eso no es verdad. Es decir, una empresa que gana 60.000 millones en un periodo de 6 meses, pongamos, no tiene medios para monitorizar ese contenido tóxico, negativo, que está envenenando nuestras sociedades. Esto yo creo que es uno de los grandes casos de avaricia de nuestro tiempo, y que dentro de 15, 20 años miraremos atrás y nos diremos cómo pudimos permitir, especialmente a nuestros jóvenes, que estas empresas, a cambio de dinero, les expusieran a todo este contenido racista,
homófobo, contra cualquier minoría, machista, etcétera. El daño que han hecho por avaricia pura y dura ha sido tremendo. Y el hecho de que los políticos no hayan sido capaces de regularlo para controlarlo es una grandísima vergüenza. Eso es un reto que está planteado ya públicamente y seguramente dentro de 15 o 20 años, o por lo menos esperemos, estaremos Ojalá sea en otro, antes. Sí, en pero- otro Sí, dicen lugar. que la Tenemos- Comisión Europea está Hay otra tanto. pregunta por allí al fondo. Pero al ritmo que va la Comisión Europea, en todo. Vamos a ir terminando ya esta pregunta. Hola. Hola, buenas tardes. Yo quería haceros dos preguntas, si me lo permitís. Una, habéis hablado de una pata muy importante, que era la sostenibilidad económica a través de los suscriptores. Y la otra pata de sostenibilidad económica de la que yo no os he oído hablar y que me parecía muy importante era la publicidad, pero no la publicidad institucional, sino la publicidad que todas las redacciones regionales o provinciales tenían de anunciantes pues, de las ciudades o de pequeñas y medianas empresas que no tenían que ser del IBEX. ¿Cuándo y por qué se va perdiendo esa publicidad? Porque el movimiento de las instituciones de invadir los medios de comunicación se produce a finales de los 90 y es un movimiento muy interesante por parte de los políticos, porque no es que expulsen sino que rellenan un hueco que se había ido perdiendo. Y la segunda pregunta que me gustaría haceros es, ¿las facultades de periodismo producen periodistas críticos y periodistas inquisidores? ¿O quizás ahí también tenemos un problema? Sí, si me permite, por mi experiencia en la radio local, si quiere, no sé si esto, pero lo que ha preguntado de la publicidad me parece interesante. Yo cuando empecé en la SER de Soria, una de las cosas que hacíamos era cargar la pauta con los anunciantes que eran, pues, mantequerías Soria Natural, mantequerías Soria, Puertas Numancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un periodismo que es muy importante, que es el periodismo de cercanía, el periodismo, si quiere llamarle local, de proximidad, que también sufre un ataque importante. Incluso hay grandes corporaciones que han ido debilitando ese periodismo local que vertebra un país. Es el periodismo que debe estar para contarle a cada pueblo o a cada ciudad lo que ocurre en su barrio, en el lugar donde vive. Y ha habido un avance de la precariedad, ha habido despidos, ha habido emisoras que han reducido la plantilla de una manera tremenda. Y también eso ha conllevado el hecho de la caída de la publicidad en no pocas, por ejemplo, emisoras o cabeceras. Esa es la realidad. Entonces yo sí creo, yo no soy un empresario de la comunicación ni sé de estos números. Yo sí creo que ahí sigue habiendo un mercado, un nicho de mercado y unos ciudadanos, primero, que tienen derecho a ser informados de lo que ocurre, y también una base de la información está en los anunciantes, ¿no? Sin duda. Y esa cercanía con el pequeño comercio, con el autónomo, con la empresa local es fundamental, y creo que en muchos casos se le ha dado la espalda por la precarización, por los cierres, por la falta de atención o cuidado o cariño con el anunciante, que me parece que es un tejido, insisto, vertebra un país, porque también es importante lo que ocurre en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad, y tiene que estar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al final, yo me acuerdo, Paolo Basile, me dijo un día, hubo un momento en el que casi ganaba Ferreras, pero solamente me fallaba que tenía el doble de publicidad que él, y le fui a decir yo todo ingenuo a Paolo que me quitara algo de publicidad. Y me dijo algo así como fan culo. Yo vendo anuncios, yo no vendo información, ¿no? Sí. Es decir, el tema está en que efectivamente la realidad es esa, que al final se depende del dinero y se depende de los anuncios. Y creo que se ha descuidado la parte cercana al anunciante local. Ojalá se trabajara más en ese aspecto. Y luego sabemos también, es que hay medios que también probablemente viven más cómodos o tienen también un chorro de dinero muy importante por parte de la institución política de turno o vinculada al partido político de turno, que pone un dinero, muchas veces con opacidad, para que se hable bien de ellos o para sostener a determinados medios. Y ahí falta mucha transparencia y ahí hay mucho dinero público en juego. Que de esto no hemos hablado y es muy oportuna esa pregunta. Y luego ya del otro, si quiere algún compañero. En cuanto a las universidades, sí, David, bueno, que es... Yo estoy bastante harto de este discurso rancio de los jóvenes son un desastre, nosotros éramos la bomba, qué bien lo hacíamos absolutamente todo en comparación con los jóvenes de ahora, ¿no? No lo creo. Yo este año, en el último año, habré dado 20 charlas en universidades y me he encontrado de todo, como había en mi época. Me he encontrado chavales desmotivados, me he encontrado
chavales brillantes. Creo que los mejores ahora son mejores que nosotros en nuestra época, que están mucho más preparados. Y me da la sensación de que muchos de ellos tienen, claro, como corresponde a su edad, el idealismo de querer cambiar las cosas y mejorarlas. Y yo me encuentro mucho entusiasmo cuando voy a las facultades y yo soy muy optimista. Soy absolutamente pesimista con respecto a mi generación periodística. No digamos ya la de mis mayores. Creo que no lo hemos hecho bien. Y el resultado está ahí, ¿no? El desprestigio absoluto de la profesión, que salimos pues, con los políticos los peor considerados. Entonces, la esperanza y donde yo creo que debemos trabajar es en formar a esos periodistas. Yo por eso jamás digo que no. De hecho, estuve aquí en Valladolid en marzo. Y a todo lo que puedo hacer de ir a dar charlas, a motivar a los chavales, a intentar aportarles lo que yo puedo sobre esta profesión, lo que he aprendido, de los errores que yo he cometido, de los aciertos, digo siempre que sí, porque es la única manera de cambiar esto. Que ellos vengan con ese idealismo, con esas ganas de hacerlo mejor. Y me niego a creer que son una generación peor que la nuestra. Al revés, creo que tienen una conciencia social mayor que la que teníamos nosotros en temas como ecologismo, también en una sensibilidad hacia temas que en nuestra época pasaban desapercibidos. Y por supuesto tienen problemas por otra parte. Por ejemplo, leen mucho menos que nuestra generación, pero es que han crecido en otro mundo digital. Entonces, tienen unas habilidades digitales mucho mayores que las nuestras. Yo cuando estoy en casa y estoy intentando escribir algo y mis hijos me ven y dicen, pero papá, o sea, ¿por qué vas tan lento? No sabes quién es Martin Yo Garrix. estoy así y claro, y estoy dándole... Bueno, me pasó cuando un día estaba y recibo en el móvil un mensaje de Jordi Wild, un youtuber, y yo digo, pero Jordi Wild, ¿y este quién es? Qué pereza, un youtuber tal. O sea, no es... Entonces tenía a mi hijo de 15 años al lado y le digo, ¿tú sabes quién es un tal Jordi Wild? Jordi Wild. Claro, hombre. Se lleva las manos a la cabeza, empieza a escribir a sus amigos, a mi padre le va a entrevistar Jordi Wild y tal. Y entonces me di cuenta de la separación tan brutal Tremenda. que hay entre mi generación, que seguimos creyendo que lo relevante es lo que diga el mundo, la SER y todos estos, y todos esos chavales que están informándose a través de otros medios que son muy digitales. Y es verdad, y coincido con Jesús, en que hace falta que algunos de estos youtubers, streamers y demás incorporen el rigor del mejor periodismo. Pero la realidad es que ellos conectan con la gente joven de una manera que nosotros ya no somos capaces de hacer. Y que yo pregunto siempre en las facultades, ¿quién ha leído en el último mes el ABC, El Mundo o El País? Ni una mano se levanta nunca. ¿Quién ha visto en el último mes Jordi Wild? Todos levantan la mano. Claro. Y no podemos negar la realidad. Lo que podemos hacer es aprender de esos nuevos comunicadores que están consiguiendo llegar a la gente joven y meter el periodismo. Es el periodismo y el rigor, la credibilidad. Yo creo que las autoridades que están tan pendientes de controlar otras determinadas cosas y el propio periodismo, y ojalá que las propias facultades, desconozco lo que se está haciendo, yo di clases de información, pero hasta que empecé las mañanas de 4 ya dejé de dar clases en la Carlos III, ahí en Madrid. Ojalá se incentive. Yo creo que hay que estar en el espacio digital con el oficio lo más que se pueda y trasladar esos valores de veracidad y de criterio. Y yo estoy convencido que lo va a haber. Sí. Van a hacer, yo por acabar la pregunta de los jóvenes, estoy 100% convencido que los chavales que hoy tienen 20 años van a ser mejores, van a crear nuevos medios y van a hacer que el periodismo de este país sea mejor del que ha sido en los últimos 30 años. Sin ir más lejos, en esta universidad, en la Facultad de Periodismo, hay un laboratorio que está trabajando con inteligencia artificial. Se han aliado periodistas con ingenieros, están haciendo unos proyectos fabulosos y por ahí nos llevan los jóvenes y nos arrastrarán. Bueno, desde luego, cuando estuve aquí yo lo vi, que la gente, vamos, los chavales tenían inquietudes, preguntaban, tenían ganas, ilusión. Yo creo que esta manía que tienen ahora
los viejunos. Somos ya de los viejunos. De denostar constantemente a la gente joven. Sí. No tiene sentido. No. Bueno, pues vamos a finalizar esta primera charla. Te voy a contar una anécdota que he prometido. No sin que Jesús nos cuente su anécdota. Tienes 30 segundos, nos vamos. En 30 segundos no lo cuento. El titular. No, porque yo creo que lo que se promete hay que cumplirlo, ¿no os parece? Sí. No, voy a contar con todo el cariño y respeto a los compañeros de la televisión, no a todos, porque alguien decidiría estas cosas, pero me parece que es preciso contar estas cosas que a veces ocurren. Pero a los de aquí sí. Lo que ocurre también a veces con la avaricia de los medios de comunicación, que repito, pagamos porque son públicos. Sí es verdad que me ocurrió un par de anécdotas, una fue este año... Bueno, cuenta una, macho. A ver, antes era una. Y tú has dirigido programas de televisión. Dejadme que y además nos tenía... Corta, ya. Suele haber gente muy dada a cortarme, ¿verdad? Pero yo no te estoy censurando. No. Yo lo cuento, ni siquiera se cuenta rapidísimo. Si me dejáis contarlo bien, se cuenta rapidísimo. Fui a presentar el primer libro a Ágreda. Me acompañó Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que había sido colaborador de Las Mañanas de 4, igual que Ana Pardo de Vera. Me habían quitado de aquel programa, me habían entrevistado de un montón de medios de comunicación, había salido hasta la prensa italiana y demás. La cobertura que hizo la televisión autonómica de mi comunidad autónoma, y se puede ver, lo sacó público, por cierto, el vídeo, fue el siguiente. La noticia era la siguiente. Aparecía en imagen, había ido un servidor y Revilla. Aparecía en la imagen Revilla y entonces yo no aparecía para nada. Y el rótulo era Revilla va a Ágreda a presentar un libro. Esto es lo que pasó. Esto se puede estar. Sí, Odón, fue así. Esto fue así. Y luego hay otra que ocurrió este verano, que me escriben también de la televisión y me dice, ay, qué bien, una compañera que yo no conocía, qué bien está, vente y te hacemos una entrevista y tal. Pues bien, genial, mañana me acuerdo de los mensajes, Y igual que se guarda el vídeo de lo otro. Pues yo, qué guay, tal. Al día siguiente no va a poder ser la entrevista porque me han dicho que estamos de obras en el plató. Digo, bueno, pues igual se puede hacer en la calle o algo. No, ya no. Sí, como si tú exigieras el plató. Insisto, lo digo con todo el cariño a los trabajadores y a la gente que está ahí. Me encantaría poder disculpar a mis compañeros, pero ignoro las circunstancias en las que se produjeron. Estoy convencido que la decisión de rotular esto de Revilla va a Ágreda a presentar un libro no la tomó un trabajador así arbitrariamente, ¿no? Vamos a tener que escribir un libro a dúo porque yo tengo unas cuantas de esas. Dicho esto, he de decir que vamos a decir también que mi madre ve bastante la tele de Castilla y León ahí en Ágreda, ¿de acuerdo? De acuerdo, bien. Por compensar, porque además es verdad. Todo es verdad. Bien. Bueno, ánimo, pues se puede ahí trabajar por una televisión pública en todos los sentidos mejor y que no haga este tipo de cosas tan frikis. Bien, bueno, Gracias. Disculpo a mis compañeros, te pido disculpas ¿no? retroactivas. Si os parece, terminamos ya solo con el apunte literario que yo prometí al principio, porque a mí este escenario me inspira a pensar en qué libros voy a leer este verano. Les decía, tienen pues varios libros publicados cada uno. Creo que Jesús ha traído el último, que es No quieren que lo sepas, y decía, yo pensaba, es la tríada ideal, porque tenemos No quieren que lo sepas, que es un libro sobre pues, casi estos temas de los que hemos estado hablando, de actualidad y de política. Tenemos el último libro de David Jiménez, que es Los diarios del opio, que es como un libro de viajes, un placer literario. Y el libro de Ana Pardo de Vera, que es lo que no falta en ninguna maleta de verano, que es un thriller, ¿no? Casi, chantaje a una... Sí. Luego tengo sobre Juan Carlos también. También hay libros sobre Juan Carlos, está el bestseller de David, el director. Pero bueno, que todo el pensamiento, las ideas y las vivencias de estos tres grandísimos periodistas están también en su literatura. Y como ustedes son de esa generación que todavía lee, pues no vamos a desaprovechar la oportunidad de recomendárselos. Muchísimas gracias a los tres. Es un placer enorme haberos tenido aquí. Muchas gracias. A ti, de verdad. Gracias. Gracias, por cierto, sí he de decir un par de cosas, que me acabo de acordar una cosa que no queda en el tintero. Hay un compañero de la tele de Castilla y León que me invitó a participar en un programa hace como 2 meses y dije, mira, tengo una obra de teatro justo ese día, le acabo de decir a mi chica que no voy a otra de Zaera, si le digo que no voy a la segunda va a haber un problema. Fue hace 3 meses, digo, habrá otra ocasión. Ya no hubo otra ocasión, han tenido tiempo. Dicho esto, sí me invitaron un día a una... Yo no iba a cancelar una obra de teatro, pero sigo abierto a esa televisión. Mensaje. Y luego otra, yo tengo ejemplares de No quieren que lo sepas y de La Conjura. Quien quiera que me lo diga, que están ahí. ¿De acuerdo? Y leed, fundamental, de verdad, leed. No os conforméis con lo que os echen.
Esto de a ver lo que echan, no, leed el director, leed a Ana Pardo de Vera, a David, a quien sea. Y estamos en la tierra además de Delibes, caramba. Sí. El gran Delibes. Ostras, si levantaba la Zorrilla, cabeza. etcétera, ¿no? Muchas gracias, Gracias. a todos. Gracias. Que disfruten del curso. Gracias.